Bueno, antes de dar paso a mi invitado del día de hoy, nuestro invitado, quiero anunciar una invitación que me llegó en el día de hoy. Nos ha llegado esta invitación del Centro del Pensamiento Acción Proyecto Nacional. Está invitando a un panel las normas de nacionalización del trabajo 80-20. Los panelistas van a ser Manuel Vergés, que es el presidente Pronación, y Luis Medina Arias, que es el secretario general de Sinatracón. Esto va a ser mañana jueves 28 de septiembre a las 4 de la tarde en la avenida Abraham Lincoln 597 del edificio Dicesa, cuarto nivel. Y también pueden hacer las reservaciones llamando a los teléfonos 829-593-9523. Yo me alegro mucho. A mí me llegaron, yo le agradezco también la invitación. Sí, me llegó la invitación sí, también. y agradezco también al licenciado Pelegrín Castillo, que ha venido defendiendo esa posición, porque sería una aberración, ¿m? una unos números y una ley que está bastante clara en ese sentido de cómo las empresas deben seleccionar su capital humano, su personal, y quiénes son los que deben de trabajar en esas empresas, en qué dimensión entraría la mano obrera dominicana y la extranjera. Está contemplado que el 80% de las manos de obra de los trabajadores de una empresa deben ser dominicanos y hasta un 20% extranjero. Pero Monchi dijo que eso se puede modificar. Entonces ahí ahora el ministro de Trabajo está proponiendo quitarnos a nosotros los dominicanos derechos. Bajar del 80, bajarlo a un 70, o un ¿sabrá 50. Dios? Cuando Ahora, viene a ver el 50-50, yo 50-50. Yo lo que dudo es que todos esos diputados y senadores que están ahí, que aspiran a reelección, le aprueben eso. Bueno. Ni a entonces, este ni a ningún gobierno. Sí, no, porque, ¿verdad? Maña sería, como dicen en buen dominicano. Eso es una aberración. Entonces, qué bueno que una fundación como esta, y donde hay grandes profesionales, personas conscientes, que vienen luchando, un Pelegrín Castillo que tiene décadas luchando con el tema de los derechos adquiridos de nosotros los dominicanos, y el tema de también de la mano de obra extranjera y todo lo que tiene que ver con el tema fronterizo de la República Dominicana. Pelegrín es un hombre que ha sido claro y que ha mantenido una posición firme en ese sentido, y responsable también, responsable. En esta ocasión se va a dar un panel, que bueno, con una discusión abierta para que el tema se entienda lo suficientemente bien y vean los peligros, las amenazas que constituiría una afrenta como esta, la que quiere llevar a cabo el ministro de Trabajo, nada más ni nada menos. Una locura. Pero así ustedes saben, este es nuestro país. Damos, ¿verdad?, los buenos días, invitamos a que vayan a ese panel, va a ser mañana, ya lo saben, en el edificio de Dicesa, cuarto nivel, a las 4 de la tarde. Eso es en la avenida Abraham Lincoln, bien cerquita de aquí, Alexander. Vamos a dar los buenos días, la bienvenida a Gustavo Sánchez. Gustavo es vocero en la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana, es quien representa a esa organización política en el Congreso de la República, muy específicamente en la Cámara de Diputados. Gustavo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Lindsay. Buenos días, Alexander. Encantado de estar con ustedes una vez más. Dispuesto y listo a contestar las inquietudes que ustedes entiendan pertinentes sobre los temas que son parte de la cotidianidad dominicana. Bueno, un tema obligado es tema de ley de partidos y las expectativas que hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para la reunión de este próximo lunes 2 de octubre. Se reúne el comité político con un punto fundamental, que es la discusión
del padrón, cómo debe ser el padrón a utilizar en unas elecciones internas del PLD, si padrón abierto o padrón cerrado, y me gustaría conocer la posición de Gustavo Sánchez, vocero del PLD, en la Cámara Baja. Sí, muchísimas gracias. Te agradezco que sea la posición de Gustavo Sánchez y no la posición del vocero, porque no estoy autorizado a hablar por el bloque sobre el tema, porque no hemos logrado establecer el consenso. No quiero atribuirme responsabilidad de la vocería como bloque en un tema en el que todavía el comité político no se ha pronunciado. Pero de manera muy personal, que creo que también tengo el derecho democráticamente a tener mi opinión, y espero que se me respete, al igual que yo respeto la de los demás. Yo entiendo que para las elecciones del 2020 lo más sano para la democracia es, hasta a través de un transitorio, provocar que las elecciones internas sean no solo organizadas, supervisadas y en coordinación con los partidos políticos, naturalmente con el padrón abierto de la Junta Central Electoral. Tengo razones poderosas para el mismo. Hay gente que entiende que se pierde el valor de estar en un partido político. De la militancia. Sin embargo, cuando se suma y se resta sobre lo que nos abocamos nosotros, con partidos efectivamente que no han tenido la ocasión de tener padrones creíbles, donde hay cuestionamientos muy particulares sobre la inclusión o la exclusión de gente. Familias que, por ejemplo, yo puedo estar organizado en el padrón y mis hijos no aparecen en el padrón, se da el caso en todos los partidos. O sea, confesar que cuando uno vaya a votar con el padrón del partido no se encuentre en el padrón porque han sido, de una forma u otra, no han sido auditados correctamente, que provoque el cuestionamiento de un proceso electoral especial, el más especial que hemos tenido en la historia, porque van a ser elecciones diferidas, tanto en la parte municipal como en la parte presidencial, con 45 días de diferencia, en el cual se van a elegir más de 4.000 autoridades, funcionarios de elección popular. Pretender todavía, en el tiempo que nosotros tenemos estipulado en el proyecto de ley de partido que está discutiendo la Comisión Bicameral, que las elecciones primarias solamente puedan estar conducidas 3 meses, que comiencen el tercer domingo de agosto del 19 y terminen el tercer domingo de noviembre del 19, 3 meses, en la que nadie podrá hacer campañas políticas externas con vallas, con afiches, con stickers, con discolay. Entonces, pretender llevarnos a ir a seleccionar nuestros candidatos donde realmente no aparezcan en ningún partido. Incluso hay dirigentes connotados del PRD que cuando fue a votar no aparecieron, miembros de la dirección política. Entonces, en un caso especial como este, a los fines de que todavía pudiera servir el resultado de esa elección de candidatos como materia prima de un padrón creíble, ¿verdad? Porque en esas elecciones, ¿quiénes irían a votar? Iría a votar más o menos el 30% de la población, porque en las elecciones para elegir presidentes y funcionarios electos de elección popular vota el 70%. Pero para elegir candidatos el interés solamente va a estar entre la militancia y los simpatizantes. Entonces, yo abogo porque el que simpatiza, naturalmente, con la no oportunidad de cruzar padrones, usted simpatiza por el partido, entonces yo quiero participar en la elección de los candidatos del PLD y le dan las boletas del PLD. Entonces, pero claro, con el padrón de la Junta, donde la Junta diga, sí, usted tiene derecho a votar. Y ahí, como en Estados Unidos, el que no tiene militancia, que simplemente simpatía, pudiese acusarse de que esa persona pudiera ser parte de la militancia del PLD. Y yo pudiera decir, soy de lo que abogo, que estas elecciones pudieran servir de termómetro en el 20 para realmente constituir padrones, porque nosotros como partido tenemos desde el año 2001 que el partido se multiplicó. Luego, tratando de corregir padrones, hemos hecho auditorías, hemos puesto provincias, por ejemplo, la provincia de Monseñor Noel como modelo
para tratar, y no han podido lograrlo. Eso en el PLD, que es un partido militante organizado, pero que naturalmente esa militancia se ha perdido con la inscripción abierta a todo el mundo. Entonces, inscripciones abiertas que se dieron, en casos, por ejemplo, que ni siquiera son, usted tiene un comité de base de 31 personas donde realmente no se encuentran esas 31. Entonces, yo soy de lo que creo, y esto lo deberá debatir el comité político el próximo lunes, de que se llegue a una conclusión la que sea. Yo abogo para salvar la democracia, para salvar situaciones engorrosas que se pudieran presentar, que las elecciones del 20, no, lo que es igual no es ventaja. Y yo solamente pretendo, o pretendemos, que sean los partidos que gozan del presupuesto general del Estado, que reciben el 80% de los fondos, que se aboquen a todo esto. Los partidos minoritarios que elijan el método de selección, pero los grandes partidos... A Danilo Medina se le puede perdonar porque no es abogado y nada por el estilo, pero ¿y dónde queda entonces la Constitución de la República con varios artículos donde está contemplado, por ejemplo, el artículo 277? Sencillo, Lindsay, sencillo. Esa sentencia... ¿Violar una vez más no, la Lindsay, Constitución de la República? Lindsay, esa sentencia fue antes de la Constitución del 2010, que el actual presidente de la Junta Central Electoral era parte de la Suprema Corte de Justicia y un departamento de esta misma decidió que producto de que no se identificaban los recursos para llevar a cabo este tipo de elección, no tenía la calidad de elección a través de un padrón abierto. Eso se discutió para esa Constitución y para el caso de la no identificación exactamente de la fuente de cómo iban a soportarse los recursos. Eso no fue lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, y también se ha explicado que a partir del año 2005, y esa sentencia fue acogida en el año 2010, primero esa sentencia estaba contemplada en el artículo 112 de la Constitución. Luego, cuando se modifica la Constitución, aparece en el artículo 277 avalando una decisión de la Suprema Corte de Justicia que en el año 2005 fungía el rol del Tribunal Constitucional porque no existía esa figura dentro del sistema de justicia de la República Dominicana. Una vez creadas estas nuevas instituciones como es el Tribunal Constitucional, se sigue tomando cuando desaparecen la sacan, por ejemplo, de la cárcel. Después, cuando desaparecen las razones que motivaron a la Suprema Corte de Justicia a declarar inconstitucional, desaparecen las razones. Son otras razones, son otros argumentos. Ya, desaparecidas las razones por las cuales motivaron la Suprema Corte actuando como tribunal constitucional para este caso electoral, desapareciendo esas razones que motivaron esa sentencia, ¿correcto? No hay razón para decir que es todavía inconstitucional. ¿Quién decidió eso? Lo decidió la Suprema Corte de aquel momento. Ahora bien, las razones ¿quién decidió que ya no hay condiciones? Razones. Razones. ¿Qué razones tenía la Suprema Corte de Justicia actuando como tribunal constitucional en materia electoral para decir que era inconstitucional? Bueno, correcto, la tenía. En este momento no le existe. Usted no puede argumentar una cosa que funcionó para unas elecciones de antes del 2010, que se superan esas dificultades o esas razones que tenían. Por lo tanto, no me pueden avalar que lo que fue bueno para aquel momento es bueno para esto, lo que fue malo para aquel fue malo para esto. Vamos a suponer que es cierto. Son dos posiciones. Vamos a suponer que es cierto. Son dos posiciones. Vamos a suponer que es cierto lo que usted dice, pero sucede que aún así esta propuesta del padrón de la Junta carece de legitimidad por cuando solo un pedazo, un 5% del PLD tiene esa posición. La oposición entera está en contra. Hacia adentro del PLD hay una mayoría, incluso en un debate que se dio. Alexander, la posición entera no está en contra. La oposición entera. Bueno, no. Hay parte del PRM que está a favor. ¿Y usted quiere más? Pero no, espera. Perdón, Alexander, igual que en el PLD, hay un sector del PRM que aboga por el padrón abierto. Hay un partido del PRD que aboga por el padrón abierto. ¿De acuerdo?
Entonces, de los grandes ¿Cuál es partidos, el sector del PRM? perdón, vamos a ponernos claro. De los grandes partidos, el Partido Reformista aboga por padrón cerrado, ¿correcto? El PRM, Padrón hay cerrado. dos sectores, No, perdón. porque el PRM, la dirigencia, Perdón. Gustavo, no, porque vamos, para Igual que en el PLD. No, pero vamos a hacer una cosa. En el PLD todavía no han fijado posición, pero en el PRM ya fijaron posición. Oye, Independientemente de que usted entienda que es padrón abierto. No, pero yo el digo, PRM ya fijó pero, una pero, no, posición. pero yo digo, como partido, por ejemplo, El PLD no la ha fijado. escucha, el PRM, independientemente de que como partido, un sector que está compitiendo o competirá en esas elecciones primarias, aboga por el padrón abierto. Entonces, cuando Alexander me dice el 5%, digo, ¿de dónde me lo saca? Te voy a decir ahora, te voy a decir ahora. En la UNFU se dio un debate, y uno de los panelistas dio los datos de una encuesta que se había hecho pidiendo la opinión de los militantes de los partidos políticos sobre ese debate. Fácil. Y decía que el 95% de los militantes de partidos políticos favorecen que sean los partidos con su padrón quienes decidan el 95% de los militantes de los partidos. Pero yo te digo que sí, Alexander, déjame decirte algo. Pero son zafras. Ellos querrán perder esa zafra. Te pregunto yo, y mírame a los ojos. Querrán perder una zafra que se presenta en las elecciones primarias. O sea, que los militantes de los partidos pero claro, porque Agda mata votos. Entonces, cuando tú le das la oportunidad, precisamente por eso es quizás el miedo a todo esto. Cuando tú dices, yo soy presidente del comité intermedio, y digo, ok, ¿cuántos votos te pongo? ¿O quién te llevo a votar? O sea, ¿de dónde te saco? Entonces, ante esta situación, yo te pudiera decir todavía, la influencia en los medios de comunicación, las redes sociales. Hay sectores, por ejemplo, que abogan con padrón cerrado, que yo los respeto, pero que tienen estructura de comunicación, redes sociales que a través de un hashtag están provocando llamar la atención y hacerse sentir sobre el mismo. Por lo tanto, están haciendo una campaña a favor de todo esto, una campaña pública con un hashtag tratando de crear tendencias, trending topic, y eso, bien, yo lo veo bien. Pero cuando tú me dices la influencia de todo esto de la población, es claro que ha habido una intención de motivar las razones por las cuales ellos abogan por el padrón cerrado. Gustavo, en América Latina solo dos países tienen... Argentina, Estados Unidos y otros. No, en América Latina solo dos países tienen ese modelo. Pero bien. Que son Argentina y Chile por una razón obvia. Bien. Participan, son coaliciones de partidos en las elecciones. Aquí nada más hay dos partidos. Aquí hay dos partidos aquí nada más hay dos partidos. Cuando tú dices, por ejemplo, bloque progresista es una coalición. Cuando tú dices los acuerdos de otra coalición. O sea, aquí está. No, pero aquí el candidato que elige el PLD es el candidato de todo el mundo. El candidato que elige el PRM es el candidato de todo el mundo. Aquí se dan concertaciones de partidos para participar en elecciones. El PLD con el bloque progresista y la oposición que también se aglutina en un sector. Y yo digo, bueno, pero todavía la ley de partido tiene tantas bondades que el seleccionar el padrón cerrado, el padrón abierto, no debe ser óbice para que nosotros nos aprobemos. Y déjame decirle a ustedes, es la primera vez que un partido de gobierno tiene voluntad política para una ley de partido, independientemente que tengamos diferencias. Porque la diferencia tiene que estar, Alexandre y Lizzy, se da en el matrimonio. Yo por el contrario, yo veo la copa medio vacía, yo veo pesimismo. A mi juicio, no hay voluntad política. Claro. Y para eso podría ser hasta un ardid para no aprobar la ley de partido. Alexander, déjame decirte lo siguiente. En el PLD, quienes estamos abogando por el padrón abierto para salvar los partidos, no tenemos absolutamente ningún interés en perturbar o boicotear la ley. Porque somos de los 77 artículos que tiene el proyecto de ley, 75 han sido consensuados. Y el otro, que es el tope del financiamiento, va a ser consensuado también. Y el PLD sale de la reunión del día 2 y vamos a tomar una decisión, la que sea. Tú me vas a ver defendiendo el padrón cerrado si el comité político lo decide. O me va a venir a decir
ver a mí defendiendo el padrón abierto si el comité político lo decide. Pero el lunes el PLD tiene una decisión, la que sea. Diputado, ¿y cuál es, con el padrón cerrado, o sea, el padrón de cada partido político, utilizarlo, cuál es el miedo, no el miedo, sino por qué usted lo objeta, cuál es la razón que lo mueve a promover el padrón abierto? Mira, con el padrón abierto, número uno. No, pero yo digo el cerrado. Bien, el padrón cerrado, una parte, está constituido por una simpatía que no existe, ¿correcto? Por una exclusiones de personas que no se han corregido, donde el miembro, no siquiera voy a hablar del militante, porque se ha perdido una cosa es miembro y otra cosa es ser militante. Yo pudiera decir, bueno, ¿cuál es la calidad del militante en el momento de ahora de cualquier institución? El militante cumple una serie de metodologías, cotiza, pero no se da ahora mismo en ninguno de los partidos. Yo diría, bueno, una membresía. Entonces, con el padrón cerrado, pudiera presentar las exclusiones sobre la base de la no corrección en el tiempo de los padrones que tienen los partidos. Pudiera traer como consecuencia completamente de gente que quiere opinar sobre el tema, que no lo dejan votar, teniendo el derecho a votar. Entonces, pudiera generar situaciones engorrosas que se pudieran salvar simplemente. ¿Y eso no es ser demasiado haragán? Porque ¿cuál es el rol que juegan entonces los partidos políticos? O sea, si una gente que se siente militante del PLD o simpatizante, no hay un método para inscripción o verificación. Yo te pudiera decir la haraganería donde sale. Cuando nosotros éramos oposición, yo soy de Villajuana, cuando nosotros éramos oposición, nosotros teníamos 7 locales del PLD abiertos. Hoy, estando en el gobierno, casi a 20 años de estar en el gobierno, a nosotros solamente nos quedan 2. Haraganería. Yo te pudiera decir, antes con 7 locales y fuera del gobierno, todos los locales se pagaban, la gente cotizaba. Ahora estando en el gobierno, nadie cotiza, nadie. Bueno, también entonces, la mayoría de los directores no son PLDistas. Entonces yo te pregunto, ¿eso es haraganería? No, pero por ejemplo yo te pudiera decir, un regidor gana 150,000 pesos. Para pagar un local de 5,006 pesos debe sobrarle. Exactamente. Entonces, y un ministro gana 300,000. Para pagar un local el ministro no tiene que ser militante del partido para ser ministro. Ahora el regidor... Ese es el problema. Pero el regidor sí. El regidor sale de la fila del PLD en su gran mayoría. Por ejemplo, en el caso mío yo tengo un local, yo lo pago, yo pago todo. Pero yo te pregunto a ti, somos 5 diputados de la circunscripción número 3, ¿cuántos tenemos locales? Gustavo, decía un abogado constitucionalista que vino al programa que si se aprueba eso del padrón abierto, en el caso, por ejemplo, yo no soy militante de un partido y yo quiero ser candidato a diputado por Villajuana, yo voy y me inscribo y hay que aceptarme. Y si no me aceptan, voy al tribunal electoral y el tribunal electoral falla de que obligatoriamente hay que incluirme porque yo estoy en el padrón de la Junta y todo el que está en el padrón de la Junta, por vía de consecuencia, espérate, ¿tú estás en el padrón? El padrón para votar. No, el padrón para votar es el padrón, va a ser el padrón de los partidos. El padrón para votar, para seleccionar los candidatos, es el padrón general. Ahora bien, las propuestas. ¿Cómo que se llama el abogado que entrevistamos aquí? Freddy Ángel Castro. Bien, un experto en tema electoral. Son 2 posiciones. Nada es verdad ni mentira. Todo es del color del Ahora, Gustavo, déjame volver a la pregunta que yo te hacía en un momento. Esa propuesta carece de legitimidad por cuanto el PRM, y decías que una parte del PRM, y nosotros tuvimos un programa aquí la semana pasada, y Licho Mato dijo aquí, que la posición de Hipólito era que fuera con padrón cerrado de cada uno de los partidos, que Hipólito estaba en contra del padrón abierto. Pero simplemente, ¿quién es el vocero de Hipólito? Eddie Olivares. Métete en la cuenta de Twitter de Eddie. Entonces, mira,
Pero usted es el vocero del PLD. Pero y yo, usted está yo, hablando en condición pero yo, de claro, yo Sánchez. aclaré. Hay que con preguntarle a Eddie Olivares si él está hablando por Hipólito o por él. Bueno, claro, entonces yo aclaré, yo estoy hablando como Gustavo Sánchez. Exacto. Sí, pero yo digo, Ahora hay que el preguntarle a Dionis. martes yo hablo como vocero del PLD. Gustavo, yo digo, ¿cuál es la legitimidad de esa propuesta cuando el llamado bloque de opositor está opuesto? En el PLD, un 5% pudiera tener esa posición, pero el 95% está en contra. O sea, los militantes de partidos políticos, en sentido general, están opuestos. O sea, pero yo te dije cuáles eran las razones. Se acabaría la zafra. O sea, ¿usted cree que en el PLD ya todo el mundo se compra y se vende? No, un poquito que hay gente que... Todo el mundo se vende. Hay gente que le conviene que haya elecciones, porque elecciones que aparecen los candidatos. No, porque él habló de los presidentes de las... No, pero cuando dice la zafra, pero yo te pregunto, son los militantes. pero yo te pregunto, yo te pregunto, hay una gran parte de esos membresías de los partidos que les gustaría que haya elecciones todos los meses, ¿o no? ¿Y cuál es la Pero yo te pregunto, ¿no le gustaría? Te pregunto yo. Vamos a suponer que sea cierto, ¿Por qué que le la razón gustaría? sea esa. Porque aparecen los candidatos, pero vamos sonriéndose, saludando. Vamos a suponer que sea cierta, que esa sea la razón. Pero hay un peso de opinión muy fuerte en contra de esa posición. Pero por eso es la democracia, Alexander. La democracia es eso. O sea, lo otro es dictadura. Que el poder del Estado aplaste a la mayoría. Oye, no, de ninguna manera. Eso es la búsqueda del consenso. Pero respeta la democracia, respeta el derecho a opinar contrario. Claro, no, es que él está Alexander. Pero yo... por favor, yo respeto todo lo que le pido a quien no está de acuerdo conmigo, que yo lo respeto. Yo respeto tu y lo posición. asumo. Yo asumo la posición de la otra. Pero por favor, déjeme debatir, déjeme presentar mis motivaciones. Pero me va a callar. No, pero estamos debatiendo. Entonces, no lo está con Danilo. No lo ve, en pero la no lo posición de veamos, Danilo pero no lo Medina. veamos tan mal. Sí. Porque no hay una intención clara de hacer daño. Es una posición, pero ni siquiera nos permiten opinar. Usted está equivocado, es inconstitucional, eso no puede ser. Por favor, vamos al debate, damos el debate. Pero usted tiene derecho a decir, así como los que están en contra tienen una posición, usted tiene derecho también. Pero yo respeto, y yo digo, claro. yo soy que digo, invíteme, que si el comité político decide padrón cerrado, yo seré el defensor número 1 del padrón cerrado, cuando lo decidan. Sí. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo en ese entierro. Yo quiero salvar la democracia sobre la base de los que tuvimos. ¿Quién había visto en el PLD que se presentaran muertos por como dicen en el campo, por una trapo candidatura a regidor? Un muerto en Barahona, un muerto en Santiago. No, y sobre todo de la manera en que se dio, Por donde favor. un compañero mandó a matar a otro. Por favor, O sea, entonces, pero si gana lo del padrón cerrado el lunes, tú me vas a mí defendiendo la capa y espada. ¿usted se ¿Cuál es el tema? ¿Usted se cree que eso fue por padrón cerrado o padrón abierto? La lucha interna, No. por posiciones, por ejemplo, de elección popular que genera recursos. O sea, si fuera yo digo, para elección, las posiciones partidarias de los partidos, ahí no hay gran interés, ahí pudiera ser... Eso va a atizar más la contradicción al interno de los partidos. de ninguna manera. Pero lo que usted propone, como usted inició, es de que eso se permita en esta ocasión y después no. Y se le permite construir, digo, no. El PLD dice tiene 2.800.000 miembros y que resulta ser que con la Junta dirigiendo el proceso solamente fueron a votar 600.000. Pero esos son los tuyos. Esos son los tuyos. Gustavo, como usted Y tiene... a partir de ahí decir, bueno, el padrón del PLD ahora puede construirlo porque hay una base de 600.000 gente o que son militantes, o que son miembros, o que simpatizan. Pero 600, no 1.000.000. Que el Partido Reformista tiene poca gente. Bueno, lo que tiene, no es grande, tiene que ser grande para todo. Grande para recibir del 80% de los recursos y grande para competir. Porque es grande. O los partidos grandes no son los que tienen más del 5%, que reciben 19 millones de pesos todos los meses. Gustavo, hay otro tema que me gustaría tratar y fue el conocimiento el pasado lunes en la reunión del Consejo de Gobierno presidida por el presidente de la República, Danilo Medina, donde se conoció el presupuesto para el próximo año 2018 de la Nación
y donde se dijo que el presupuesto está contemplado en unos 815 mil millones de pesos. Un aumento bastante considerable por una serie de instituciones que requieren de mayores recursos, como es el caso de salud pública, como es el caso, ellos entienden, de la OISOE y otras instituciones más. Ahora bien, hay un tema fundamental en todo esto, y tiene que ver con las recaudaciones. República Dominicana recauda aproximadamente unos 480 mil, 490 mil millones de pesos al año, y eso está ahí, lo presentan las autoridades mismas, con un déficit aproximado de unos 200 mil millones de pesos por año en cada presupuesto. Para el próximo año, ese déficit aumentaría. Me gustaría conocer la opinión de Gustavo Sánchez, una ley de presupuesto que llegará al Congreso de la República y que ustedes tienen el deber de aprobarla u observarla, pero de conocerla más bien. Claro que sí. Número uno, saludar la decisión del Consejo de Ministros de preparar el proyecto de ley de presupuesto y gasto público para que esté en el tiempo que la ley prevé. Felicitar también al presidente de la República sobre la base de aumentar considerablemente el nivel de gastos en el sector salud. Hay que ver exactamente cuáles han sido las prioridades de los gobiernos del PLD, y voy a hablar del gobierno del PLD sobre la base del sector salud, educación, entre otros, dos grandes sectores, seguridad social, que de manera muy marcada aparecen muy valorados en este presupuesto. Saludar también el hecho de que en los gobiernos del PLD y en los últimos presupuestos ha habido una distribución bien participativa de la inversión en las provincias. Todas las inversiones no están concentradas en el Gran Santo Domingo, que era lo que se acusaba anteriormente. Y naturalmente, cuando tú hablas de déficit, estamos hablando que, por ejemplo, cuando el nivel de ingresos, comparándolo con el presupuesto que se establece, hay un formato que establece que una parte de ese presupuesto vendrán de ingresos propios, otros ingresos vendrán, por ejemplo, por donaciones, otros por financiamiento, y en fin, al cabo se establece un presupuesto que es lo que presupone el gobierno que se va a gastar en el próximo año 2018. Naturalmente que en todos los países del mundo los presupuestos se establecen también con parte del financiamiento que es sobre la base de instituciones, pueden ser organismos bilaterales como el Banco Mundial o el BID, que sopesan la calidad de una inversión, la calidad del gasto de una inversión, para provocarle recursos al gobierno que pueda realmente sustentar o pagar. Todavía República Dominicana acusa un desarrollo económico sustentable, una estabilidad macroeconómica que no da lugar a cuestionamiento, y en cualquier lugar del mundo donde República Dominicana quiera accesar a un financiamiento, logra colocar bonos en condiciones favorables. Se pudiera decir que es en base a préstamos que estamos soportando parte de los gastos, claro que sí, pero eso no tiene nada de malo. El país más poderoso del mundo es Estados Unidos, el que más debe. Sí. Japón también. O sea, no hay tal afrenta cuando tú puedes pagar. Cuando tú vas a un banco a solicitar, por ejemplo, un préstamo para pagar una propiedad inmobiliaria, el banco te dice, tú puedes o no puedes pagar, yo te lo puedo prestar o no te lo puedo prestar, demuéstrame cuáles son tus ingresos. De acuerdo a la capacidad de ingresos. Demuéstrame cuáles son tus ingresos. Y si tú, por ejemplo, quieres sacar un apartamento, buscar un financiamiento, qué sé yo, de 10 millones de pesos, y el banco te dice, bueno, las cuotas para eso en 20 años son 50,000 pesos, y tú lo que ganas son 50,000, no te lo prestan. Tú tienes que ganar 200,000 para que tú puedas pagar 50, el 25%. Entonces, eso es igual para el país. Cuando un país realmente tiene capacidad de pago, tiene capacidad de financiamiento. Sí. Y eso, básicamente, eso es lo que acusa este presupuesto. Sin embargo, diputado, una de las justamente
de las observaciones que hacen los expertos en el tema económico, es de que el nivel de endeudamiento en República Dominicana ha llegado a unos niveles tales que hasta organismos internacionales están observando y están diciendo: República Dominicana, ojo con el endeudamiento, porque ya estás en el 50% del PIB. Y entonces, te comparo con América Latina. Hay países de América Latina que tienen 70. Sí, hay países que tienen... Claro, Haití probablemente tenga el 3. ¿Quién le va a prestar? Entonces, naturalmente que eso se sopesa sobre la base de la capacidad que tiene. O sea, ¿no le preocupa a usted el nivel de endeudamiento? ¿Todavía no le preocupa? No, todavía no me preocupa. Yo te voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Por ejemplo, cuando yo vine a estudiar a la universidad, una pobre mujer que lavaba y planchaba ganaba 5 pesos, qué sé yo, y ella me dice: ve acá, ¿y cómo tú compras en nevera? No, que yo me la fían y yo la voy pagando. Pues si no la cogiera fía, no tuviera nevera. Y tiene nevera, la va pagando. Pero por ejemplo, qué sé yo, 2 millones de pesos para comprar un carro es difícil. Tú reúnes una parte y otra parte lo buscas financiado. Es igual para el país. Entonces, claro, en la medida, o sea, a ti nunca te va a prestar más de lo que tú puedes pagar. Y realmente, cuando ese financiamiento son para sustentar obras de interés social o que realmente tienen un nivel de productividad, un nivel de retorno, una tasa de retorno alta, se justifica siempre. Entonces, ¿qué debemos nosotros ver la copa medio llena? Cuando nosotros llegamos al gobierno, Lindsay, Alexander, en el 96, el presupuesto general del Estado eran 26.000 millones. 26.000 millones. Hoy, el presupuesto es 815.000 millones. ¿Cuánto hemos crecido? O sea, a veces no nos damos cuenta. Y la mejor forma de decir, que la gente dice: mira, que la macroeconomía está bien, esa gente no se dan cuenta que los de abajo estamos mal. La mejor demostración son los tapones. La mejor demostración de cómo está el país son los tapones. Porque en un tapón tú dices: bueno, hay muchos carros. Y tú estos carros, entonces comienzas a ver para todos lados vehículos generalmente buenos. Entonces tú dices: la cosa no está tan mal. Sin embargo... No le diga mucho eso a la gente que tienen que ver con el transporte, que no lo arreglan. Sin embargo, Gustavo, todavía uno de los grandes debates que hay en el país es que no ha habido un derrame a favor de segmentos vulnerables. Incluso la transparencia, el fenómeno que ha tenido la transparencia, Alexander, como tema del debate. ¿Cuánto gana un profesor hoy? Todos los profesores andan montados. ¿Cuánto gana un profesor hoy? Ya es un lujo, un privilegio ser profesor. Antes nadie quería ser profesor. ¿O no? ¿O no? Entonces se está derramando, el sector de la salud se está invirtiendo. Ya un médico no es un médico que gana 10.000 o 12. Claro que hay que hacer muchísimas cosas más. En el sector seguridad ciudadana hay que gastar, hay que invertir. Claro que sí, pero se están enfrentando males. Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, los policías no deben ganar eso. Pero hay que buscar exactamente cómo eficientizamos la Fuerza Armada y la policía. Tú dirás: bueno, ¿cuántos guardias necesitamos? ¿33.000, 40.000? Digo, entonces, ¿cuántos policías necesitamos? Entonces, porque yo estoy de acuerdo que un policía gana poco, pero bien. Entonces, hay que ver cómo nosotros podemos tener policía en el cual tú pudieras ser... Yo tengo el orgullo de que mi hijo es policía, pero tú no quisieras que tu hijo fuera policía. ¿Por qué? Porque realmente los sueldos no son... representativos. Pero son sueldos cebolla. Bien, pero eso no. Pero y lo de los maestros, y lo de los médicos, y lo de los agrónomos, y lo de los ingenieros. Ya, entonces, antes los maestros tenían sueldo cebolla, y ahora andan todos montados. Bien. Todos andan montados. La mayoría, Liz, la mayoría. Estamos hablando de que ganan menos de $1,000 todavía en República Dominicana. Ganan alrededor de 45.000 pesos. El que menos. La decisión del Ministerio de Educación con pagarle a los maestros. Yo pienso que ellos al final se sentaron en las mesas, vieron la justicia o la justeza que tenía el gremio. El ministro quizá ponderó que, pienso yo, pudo haber tomado una decisión quizás
no bien consensuada, no consultada. Y hoy por hoy la armonía de nuevo reina en educación, en el sector de educación. Y se llegó sin tener que... Fue arrogante, diputado, ¿Quién? el ministro de Educación. Bueno. Y tan arrogante como que no fue lo suficiente humilde para pedirle excusa a todos esos profesores, ¿no? Yo Pero, no he pero, visto pero al final la humildad se impuso, porque cuando tú reconoces exactamente y te sientas y logras, por ejemplo... Lo aplastaron, la No, de pelo no, aplastó, pero- tuvo listen, que recular, listen, como dicen. pero en la si el ciudad. padrón cerrado gana, me aplastaron a mí, no, me convencieron. No. Gustavo, que te iba a preguntar. No. El tema de la transparencia ha tomado mucho auge en el país, a tal punto que la Marcha Verde o quienes marchan vestidos de verde se han sustentado en eso. Aquí incluso se habla de la corporación PLD y todo lo que se dice es que una parte importante de los bienes públicos se van en la corrupción y que eso hasta impide el derrame que todos esperamos. Mira, Alexander, la corrupción es un mal endémico de las sociedades que permanentemente hay que estar luchando contra ella. Totalmente. Nunca tú puedes cerrarlo, ni siquiera. Es más, en Estados Unidos, los equipos de baloncesto, qué sé yo, de la NFL, ahora mismo se le están acusando de que provocaron método de corrupción para llegar a los espacios que tienen. O sea, la corrupción es un mal que donde las instituciones no son fuertes pueden hacer metástasis, pero naturalmente existe... Es endémico el tema de corrupción. Claro, hay países que tú evitas hacer lo malo porque realmente tiene consecuencias, pero hay gente que lo intenta, viven intentándolo. Entonces, Rodríguez Rato en España, que sale del FMI y va al PP, inmediatamente comienza a usar los fondos del Partido Popular. Rodríguez Rato. Entonces, estoy hablando, un país desarrollado como España, te va a Estados Unidos, te va a todas partes. Entonces, ¿tú crees que esa gente de la Marcha Verde eso no tiene sentido? No tiene sentido. Yo lo saludo, lo veo, inclusive lo veo con simpatía. Los gobiernos no pueden estar solos. Los gobiernos tienen que tener sectores de la sociedad que realmente vivan demandando niveles de transparencia. Claro que sí. Y este gobierno le ha dado todo el apoyo a los fines de que ni siquiera tropiecen con una piedra en la calle que se desplazan, para que no digan que se les está persiguiendo. Y ellos tienen derecho a exigir, a protestar, a decir exactamente que los recursos que ellos pagan deben ser bien manejados de manera transparente. Yo no lo veo mal. Diputado, explíquenos, denos una explicación de lo que pasó con el AMET, y qué fue lo que pasó ahí. Tengo tiempo. Antes de terminar, Claro, brevemente, porque claro, ya el tiempo se nos déjame agota. decirte, un incidente fortuito no deseable para ningún ciudadano, ni para mí, ni para ti, ni para Alexander, en lo cual simplemente yo, luego de una jornada de trabajo en la Ciénaga, me estoy desplazando en la dirección sur-norte por la Ortega y Gasset. En la esquina de Fantino Falco hay dos AME, uno en la esquina y otro en el medio dirigiendo el tránsito. ¿Verdad? Las luces están verdes, hay dos carriles, uno para seguir derecho y otro para doblar. Naturalmente, delante de mí, yo estaba en el carril derecho, hay un vehículo que va a doblar, digo, si este va a doblar, yo puedo doblar, y hay un AME dirigiendo el tránsito, yo siento que no hay ningún problema, porque la AME para aquí y dobla. O sea, se ha visto como algo hasta normal que en determinadas esquinas se doble desde el carril izquierdo hasta el derecho si hay un AME. Si hay un AME. Sí. Eso fue lo que yo hice. Entonces, cuando llego hasta la intersección, que tengo un cuarto del vehículo doblado, y la AME me da en el bonete y me dice, tú estás borracho. ¿Verdad? Tú estás borracho. Y yo no lo oigo bien, entonces abro la puerta para oírle y me vuelve a decir, es que tú estás borracho. Y digo, hermano, tú estás volviendo loco. Yo ni siquiera hago tomado. Entonces viene el otro AME que está ahí, oficial, y interviene, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sé yo? Entonces yo le digo, me están tocando bocina fuertemente, y yo le digo, mire, yo estoy obstruyendo el tránsito, permítame terminar el giro, y yo me paro y yo les respondo. Y hablamos ahí. Exactamente eso es. Entonces la AME, el fuñón, me dice, párese a la derecha, párese a la derecha, párese a la derecha. Yo me paro a la derecha, me paré a la derecha, el video lo dice, me paré a la derecha, salgo del vehículo para demostrar que no representa un peligro para la AME. Que no está borracho. Que no estoy borracho. Hice el 4, no me lo pidió, pero salgo para demostrar
primeramente, que no se representa un peligro. Segundo, para que no estoy borracho. Y tercero, para ponerme a disposición de ellos. Si violé la ley, que no la violé. Pudiera decirse un intento de doblar, un giro mal. Bueno, pero también intenté, pero no giré. Y eso fue todo. Claro, quien lo grabó fue un compañero del partido, un ex compañero del partido, que en un momento determinado había sido precandidato a diputado, nunca fue candidato y entendió, del PLD, lo primero que dice del PLD. Entonces ya no era la violación. No era el ciudadano. No era el ciudadano. Era la venganza. Es diputado. Es un diputado. Sí. Entonces, sea usted el jurado. Gracias a Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la bancada de el Congreso de la República en la Cámara de Diputados. A ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos cada mañana, por su fidelidad, por ese compromiso que han hecho con todos nosotros. Alexander, pásela bien, gracias, compañero. Hasta mañana. Feliz miércoles. Que tenga un feliz resto del día. Igualmente.